Es lunes de Punto Medio, vamos a hablar de los resultados del INEGI sobre la pobreza en México. Está con nosotros Luisa Gutiérrez, Arturo Ávila, Rubén Moreira y Juan Zavala. Bienvenida, bienvenidos. Pedro, buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto verte. Todos. A ver, pues se dieron estos resultados, Arturo, en donde ustedes celebran una reducción en la pobreza en México. Cuéntanos. No solamente la celebramos, la celebran millones de mexicanas y mexicanos, porque fíjate qué gráfica te voy a enseñar. En esta gráfica podemos comparar los tres últimos sexenios. El del presidente espurio de Acción Nacional, Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto, el presidente viajero y mejor conocido como el presidente de Punta Mita, y el mejor presidente y la mejor presidenta que van a tener en nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, estamos hablando del porcentaje mínimo de los últimos años, estamos hablando ni más ni menos del 29.6% que hoy está en la pobreza y de 38 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que sacamos a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza y 1.7 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Lo que no pudieron hacer ni el PRI, ni el PAN, ni juntos en los últimos años. Les demostramos que las políticas públicas que impulsamos nosotros, incremento de salarios mínimos, programas sociales y ampliación de derechos, funcionan. Los dejamos ahora sí, querido Pedro, haciendo un ridículo y eso será para la historia. ¿Cuál fue la causa de la reducción? ¿Las transferencias directas o la eliminación de los problemas estructurales? Me parece que son varias causas. Me parece que primero estamos hablando de un incremento real, en términos reales, del salario mínimo, 135%. Pero también algo bien importante, nosotros diseñamos un esquema en donde se acabó el outsourcing. ¿Por qué? Porque con ellos, ¿qué se hacía? Se privilegiaba. Es más, se les daba espacio a las empresas outsourceras que pagaban mínimos y por fuera pagaban sueldos. Con nosotros acabó, se creó el REPSE, pero también los programas sociales. 1 de cada 4 familias de mexicanas y mexicanos reciben programas sociales. Adultas y adultos mayores, jóvenes con discapacidad, personas con discapacidad y los jóvenes construyendo el futuro. Más de 10 millones de jóvenes incorporados a la actividad productiva. Esos a los que el PRI y el PAN les decía, si no me equivoco, ninis, ¿verdad? Oye, si los programas sociales, según los datos del 32.8%, más bien dicho, habría sido el 32.8% en lugar de 29.6%. Esto no deja en la mesa el que hay una dependencia a los subsidios y el qué pasaría si quitan esos subsidios por cualquier motivo. Pregúntale a las mexicanas y a los mexicanos qué pasaría si se quitan estos subsidios que hoy son constitucionales. ¿Alcanza para sostenerlos durante el resto del sexenio y lo que venga? Por supuesto que sí. Nosotros hemos demostrado cómo incluso manteniendo una política macroeconómica sana, ¿no? Con una deuda que alcanza una parte del 52% del Producto Interno Bruto, mucho menor a la de Japón, mucho menor a la de Estados Unidos, alcanza para tener números y finanzas sanas, con un crecimiento, por cierto, que va a alcanzar casi un punto nominal comparado con el resto de las 20 economías más importantes del mundo, muy similar también. Luisa. Pues mira, como siempre, Morena como el burro que tocó la flauta. Para ellos, echarle el agua a la chela es lo que importa para poder decir que estás en una fiesta. ¿Echarle qué? Agua a la chela. Adiós. Así. Pero mira, al final del día, lo cierto es que Morena te está hablando de solamente un pedazo de los indicadores ya como le convengan. Lo que tú mencionas, Pedro, es correcto. Lo cierto es que lo que aumentó, más allá de que haya que sean sustentables estos datos por los programas sociales, tiene que ver con las remesas, tiene que ver con la gente que en otros países que nos está mandando dinero. También hay que decirlo, aumentaron las carencias sociales. En indicadores como salud, prácticamente se duplicó la gente que no tiene acceso a la salud. Imagínate este dato. Y también te voy a dar otro dato que es importante. La canasta básica. ¿Cómo ha aumentado la canasta básica? Esta ha sido prácticamente al doble y aunque te rías, para ti es muy fácil, tú ya no tienes sensibilidad, pero lo cierto es que las familias que hoy tienen que pagar en el supermercado, en el mercado, los insumos para sus hogares, hoy poco a poco el dinero les encarece con mayor facilidad. Creo que es importante, insisto, analizar a la luz de la responsabilidad. El problema con Morena es que los datos, cuando los manipulan, buscan darnos una imagen que no es real, pero que la gente realmente nos diga cómo van en vivienda,
¿cómo van en los Muy bien. servicios de salud? ¿En serio muy bien en servicios vivienda? de salud? Bueno, vamos por una meta que estamos bueno, y incrementando de también, casi 2 millones de viviendas. ¿cómo va Muy la bien. educación? Y es Muy más, bien. y aquí un saludo sororo a todas las mamás que hoy seguimos ya sin poder tener a los niños en los colegios, en las escuelas, porque hoy tenemos que ver cómo tenemos en nuestra casa a los niños y a las niñas a los cuales les aumentaron el periodo vacacional sin darnos una solución de dónde podemos tener lugares de cuidado integral. A todas las mamás que hoy están igual que su servidora, viendo qué hace con los niños y viendo cómo malabarea el trabajo y la educación, les mando un afectuoso saludo. Oye, Luisa, el PAN critica los programas sociales de Morena, pero cuando fueron gobierno federal, en el 2012 tenían 53 millones de pobres, según el Coneval, y ni siquiera los programas sociales como oportunidades en aquel entonces lograron frenar esta desigualdad. ¿Realmente hay cara para poder criticar los programas sociales de Morena? A ver, de entrada nosotros no criticamos los programas sociales que efectivamente ayudan a la gente a salir de un estado de necesidad. Jamás. Es más, y decirlo con todas sus letras, incluso el programa para las personas adultas mayores, quien lo trajo al país fue Fox, no fue Andrés Manuel López Obrador. Por eso te digo, que a caravana con sombrero ajeno siempre de Morena. Lo cierto es que nosotros vamos a seguir dando buscando las oportunidades y mejorando también la condición de vida de las y los mexicanos, y nosotros no damos caravana con sombrero ajeno y no decimos mentiras. Rubén. A ver, en días pasados salieron varios resultados de varios estudios del INEGI. Unos han sido ponderados por Morena y por el régimen, y otros no, porque pues no les convienen. En el caso de la encuesta de ingreso-gasto y la de pobreza, hay que ver cuál es el objetivo de la misma, que es la toma de decisiones. Y ellos obviamente están saliendo a gritar a todos lados de que bajó la pobreza, de que subió el ingreso. En 6 años subió 16% el ingreso. Esto quiere decir más o menos 2.7% por año. No es por el asunto del empleo. ¿Por qué? Porque del formal no hubo crecimiento en el país. Tampoco hay crecimiento de la economía en México. Sería un caso pues muy raro de que crezca el ingreso sin crecimiento de la economía. Tercer asunto, cuando hay un ingreso extra, que sería el caso, dime para qué lo estás utilizando. ¿Para cosas que tú deseas o para cubrir otras necesidades? En Chiapas, cuando estés en Puebla, en tiempos de Peña Nieto, la carencia de salud era 17.4. Hoy es de 47.3. En Chiapas era de 15% la carencia de salud. Hoy es de 63%. Y en Hidalgo era de 14 y hoy es de 43. El excedente no batió la pobreza. Está en esa práctica de privatizar los servicios, y ese ingreso es para cubrir eso. Pero mira, gritan a todos lados de que bajó la pobreza. Bueno, la población que no está en pobreza en Chiapas, en el 2018 era de 6.8, la que no está en pobreza. Hoy es de 9.9. Dime, toda la acción, todo lo que prometieron, ¿a quién les sirvió? Ahí no. Te comento que el salario mínimo subió a 200,000 personas, nada más en el país. Como no hay empleo nuevo, pues entonces, ¿qué sucedió? Pues se dice que es el referente para que subiera el salario mínimo de aquellos que están en la informalidad. Nada más hay un problema. Los que están en la informalidad no tienen acceso al crédito, a la propiedad, al seguro y obviamente a un retiro. Entonces van a seguir en la pobreza, Pedro. Es echar las campanas al vuelo sin un sustento ni metodológico ni cierto. Y pregúntale a la gente si se sienten menos pobres. Este dinero extra al que haces referencia, digamos, de los programas sociales, ¿consideras que son herramientas clientelares? Mira, nosotros votamos a favor de los programas sociales. Por eso están en la Constitución. ¿Qué me preocupa? Que tanto López Obrador como muchos gobernadores de vez en vez amenazan con que si ganan la oposición los quitan. Eso es hacerlos clientelar. ¿Qué me preocupa? Que no tiene dinero el gobierno. Ahí nada, que nos vayan a quitar. Y te puedo dar un ejemplo, perdóname, clarito. ¿Por qué no han publicado la reforma constitucional del artículo 123 para dar salario mínimo profesional, ¿no?, a
policías, maestros, médicos y enfermeras. Oye, pero ¿no abrieron la puerta ustedes con Peña Nieto con los programas sociales de Solidaridad, Progresa, Prospera, a convertirlos en herramientas de clientelismo? ¿No abrieron la puerta que hoy en día, si lo que le critican a Morena es eso, ustedes hayan sentado las bases? No fue así, y tan es así que no fueron utilizados para eso. Nunca tuviste al presidente Peña Nieto diciendo, si pierde el candidato del PRI, van a quitar los programas sociales. Y eso sí lo hacía el descarado de Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? ¿Y los operadores no lo hacían en la Nosotros nunca, campo, en la práctica? Fíjate cómo es muy distinto dos cosas. La primera, la operación que se hacía estaba prohibido el tema clientelar. Tan es así que se corrieron a muchos delegados. Y la otra que te pongo, fíjate tú que los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador no han servido ni para aumentar la soberanía alimentaria ni para ningún despegue social. ¿Por qué? Porque lo que hizo López Obrador es atar a la gente al programa. Los programas sociales son buenos. Lo que no vale es lo que está haciendo ahorita Morena, de utilizarlos para hacer su estructura electoral. Bueno, que algo esté prohibido por la ley en México no quiere decir que no se realice, y no nada más de ahorita, desde hace mucho tiempo. Juan. Pedro, mira, para quienes queremos para el país una política distinta, que parta, por ejemplo, de una base de reconocer los mismos datos, pues estos me parece que fundamentalmente hay que celebrarlos. Para quienes nos decimos y nos definimos como socialdemócratas, como lo hacemos en Movimiento Ciudadano, el hecho de que casi 15 millones de personas hayan salido de la pobreza es una noticia positiva para México, y eso hay que decirlo. Ahora, dentro de estos estudios lo que muestran es que la variable fundamental por la que la inmensa mayoría o la mayoría contundente de esos 15 millones salieron de la pobreza es por el aumento en el salario mínimo, entre otros temas como el mercado laboral, el crecimiento de los trabajos vía aplicaciones digitales y la reforma en materia de outsourcing. Pero esta es una agenda, Pedro, que el Movimiento Ciudadano teníamos desde hace muchísimos años, que aprobamos en el Senado de la República, que por ejemplo Salomón Chertorivsky desde hace muchos años ha estado insistiendo en el tema de aumentar el salario mínimo. Hoy nos da mucho gusto saber que hay millones de mexicanos que salieron de la pobreza, y sin embargo no hay que dejar de advertir otro tipo de cuestiones. Aunque hoy los mexicanos tienen más dinero en sus bolsillos, los mexicanos pobres, también es verdad que hoy están gastando 150% más de lo que gastaban hace 2 años en el tema de salud. Lo que no ha ocurrido es que la variable del ingreso no se ha traducido en otros derechos, y ahí ha estado la agenda de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, con el tema de vacaciones dignas, con el tema de la ley Silla, y ahora con lo que no hemos dejado de insistir, Pedro, 1 año completo que Morena no ha querido legislar, que es la jornada laboral de 40 horas para los mexicanos más pobres. Vámonos más ágiles, prometo no hacerles preguntas de seguimiento, solo plantearles el tema, porque se nos da el tiempo. A ver, coinciden en que sí, pueden tener más dinero los mexicanos, pero lo tienen que utilizar para cubrir otras necesidades como la salud, Arturo. A ver, me parece que los representantes de la oposición, de los partidos que siempre han estado muy alejados del pueblo de México, les hace falta más calle. Les hace falta más barrios, ¿En serio tú lo dices? a tocar puertas. ¿En serio tú? Porque si tocaran puertas, se darían cuenta que casi 8 de 10 mexicanas y mexicanos, y hoy se publicó una nueva encuesta, aprueban nuestra gestión. Aprueban lo que estamos haciendo. Pero no estás pero contestando además, lo que te están diciendo. pero además, yo sé que están desesperados. Lo entiendo perfectamente bien. Ya. Porque este gobierno está dando resultados, ¿me explico? Y entonces, Esto es otro gobierno. cuando 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban nuestra gestión, pero además, cuando las encuestas también dicen, las que van para 2027, que les vamos a poner una paliza histórica. Fíjate, vamos a ganar Nuevo León. ¿Lo va a operar Andrés Manuel López Van a Beltrán? perder Chihuahua. ¿Qué tiene Ah, que sí, ver lo esto va a con la operar. salud? Van a ¿En serio? Tiene que ver mucho, tiene que ver No con tiene el nada que ver. termómetro. El mejor O nos va a invitar a cenar Andrés Manuel López Beltrán. Yo les respeto 47,000 pesos en una cena de Andy. ¿Me van a dejar acabar o no? Pues es que ve al punto. ¿Me van a dejar terminar Adelante, o no? era breve. Y Yo ya se entiendo, está a ver, yendo, yo entiendo Arturo. que debe ser muy difícil para ustedes. 47,000 pesos, Yo una cena entiendo de que Andy. es muy difícil para ustedes escuchar lo que les voy a decir. Oye, ¿y tú me estás cuánto ¿Me le dejas dan a una terminar? ¿Me persona vas a por dejar programa A ver, social? termina ya, ¿Cuánto? ¿Me Arturo. vas a dejar terminar? Luisa. Una cena de Andrés Luisa. Manuel Yo López respeté Beltrán. tu tiempo, Adelante, Arturo, Luisa. y vamos uno por uno. Concluyo con esto que es bien importante. Miren, es bien sencillo, ¿no? El respaldo de la gente allá afuera, el respaldo del pueblo de México está en los índices electorales, en las elecciones, está en las encuestas, por supuesto, y el mejor elector es el pueblo de México. Tonto es quien piensa que el pueblo es tonto, y me da la impresión de que ustedes piensan que el pueblo es tonto y no lo es. Entonces, ¿son tontos?
No, ¿oíste lo que dije, no? ¿Oíste lo que dije, no? Pues mira, no te contestó absolutamente nada de lo que le preguntabas, pero al final del día, lo No cierto... me dejaron ni hablar, pues. Hablas merolico y decimos, y bueno, mira, lo cierto es que aumentó la canasta básica, y lo cierto es que si antes una persona pagaba 1,500, ahora está pagando 2,300. Le vamos a dar unas clases de valor. Cuando Andy, tu coordinador, tu coordinador de organización, Adelante, Luisa, acaba de gastar 47,000 pesos en una cena. Imagínate la gente, ¿qué haría con esos 47,000 pesos? Y él en una cena en Tokio se la aventó. Y con esa falta de sensibilidad es con la que se conduce ahora Morena y su vocero. Pero mira, lo cierto es que cuando ellos hablan de que el empleo incluso aumentó, seguramente nos estarán hablando solamente del empleo informal, porque incluso hasta en ese índice Felipe Calderón mejoraba en el empleo formal, Andrés Manuel López Obrador. Lo que ellos buscan es justamente esto, vender cifras que al final del día no tienen una representación en el día a día de la gente. Hoy viene con bombo y platillo a decirnos, sacamos de la pobreza extrema a la gente, pero realmente... gente que antes utilizaba el seguro popular y tenía sus medicinas, hoy ya no las tiene. Y por más que me estén diciendo que ya existe salud como Dinamarca, ojalá en lugar de haber sido por Europa, a España, a Portugal, a otros lugares como lo hizo la 4T, se hubieran ido a Dinamarca para ver si es cierto que nuestros hospitales son de ese tamaño. Su mentalidad es chiquita. Rubén. Te diría varias cosas. La primera es que el aumento del ingreso no está relacionado con una mejoría de la economía del país, entre otras cosas porque no crecemos, por un lado. Por otro, el hecho que es indudable que hay una disparidad tremenda en la nación. Estos son los resultados de Chiapas. Más del 63% de la población tiene que pagar su servicio médico, cuando antes era del 14, 15%. Entonces, si es cierto que hubo estos excedentes, la población de Chiapas lo va a ocupar a ello. Si tú vas a Chiapas, pues tienen muchos problemas. Uno de ellos es la seguridad, el crecimiento de la violencia. Las obras que se hicieron faraónicas no llevaron beneficios para allá. Y la prueba de eso es que con la misma encuesta del INEGI te demuestro que no creció la población fuera de la pobreza. Ahora, otra cosa que hay que poner sobre la mesa, el INEGI cambió cierta metodología, básicamente en 3 preguntas. Una de ellas es la de el agua en las casas. ¿Cómo es posible que de 2 años para acá, sin haberse hecho inversiones, ninguna inversión en materia de agua, haya bajado a la mitad la necesidad de agua? Pues muy sencillo, porque antes les preguntaban, ¿tiene usted agua entubada o no? Sí o no. Bueno, ahora te dicen cómo obtiene usted el agua. Estoy simplificando las preguntas. Y ahí ya esa variable hizo que muchas cosas cambiaran. Porque ahora no tienes al Coneval y al INEGI, sino que el que pone la encuesta es el que saca la conclusión. Y ahí hay un tema difícil. Termino diciendo, me preocupa muchísimo que el gobierno no tenga el dinero para pagar los programas sociales. Porque efectivamente está ajustado. Y si no, el reto es, ¿por qué no han pagado el salario mínimo profesional? Que lo publique el señor Noroña. Lo reto a que lo publique. No lo va a publicar porque está quebrado desgraciadamente el gobierno. Aparte ya se va, Noroña, ¿no? Bueno, que lo publique. Afortunadamente. Pues no sé si van a tener mesa directiva estos muchachos, digo, porque se van a pelear. Pero uno de ellos que lo publique. Quien sea, pero que lo publique. Juan. Pedro, no te contestó Arturo lo que le preguntaste sobre el tema de la salud y la pobreza multidimensional. Por eso en la pobreza multidimensional no salieron tantas personas como sí salieron de la pobreza por ingreso, porque no se construyeron las capacidades del Estado para reducir. Y sin embargo podemos reconocer que es una noticia positiva para el país, que aunque no haya crecimiento económico, que aunque fuimos después de la pandemia uno de los países que más lento se recuperó, se haya reducido el número de pobres en México. Y ya que le interesa tanto el tema de Nuevo León, Arturo le dijo, por primera vez Nuevo León es el estado con menos pobres por ingreso y pobres multidimensionales en todo el país. Y por otra parte, por primera vez en la historia, Nuevo León per cápita tiene más ingresos que los habitantes de la Ciudad de México. ¿Y eso es exclusivo por el gobernador o por los apoyos también federales? Pues por una serie de factores, pero bueno, si fuera nada más por el tema federal, pasarían todos. Pero por el hecho de las políticas públicas en materia de salud, en materia de educación y la inversión que se ha traído al Estado, pues eso se explica. Como se explica en el Estado de Jalisco,
que el hecho del derecho a la salud ha sido uno de los estados con el mayor reconocimiento por parte de las y de los jaliscienses. Ok, vamos con una conclusión breve, por favor. Adelante, Arturo, breve, por favor. Pues muy contentas y muy contentos. La verdad es que nosotros no somos tan pesimistas como la oposición. El pueblo de México no es pesimista. Estamos verdaderamente en la ruta correcta, demostrando que el modelo neoliberal fue un modelo que le hizo mucho daño a nuestro país. Y concluyo diciendo algo. Si fuera cierto lo que dices de Nuevo León, querido Juan, no los hubieran mandado en las encuestas al cuarto lugar. Pero no te preocupes, nos vemos en 2027, nos vemos en 2027, aquí seguramente, y ya veremos No quién se gana. canten el tiro, calma. Luisa. Con mucho gusto. Pues mira, yo decir brevemente, coincido que no tiene que ver solamente con el gobernador de Nuevo León, tiene que ver con muchos factores, pero también decirlo, esta ciudad, la Ciudad de México, está paralizada en materia económica y está paralizada en crecimiento. Pero ya por último, decir, una vez más, Morena, con sombrero ajeno hace caravana, una vez más quieren festejar datos viéndolos de manera miope, viéndolos de manera parcial, pero en realidad, la realidad los rebasa. Y la realidad es que las y los mexicanos hoy tienen que gastar en servicios de salud. Hoy también el avance en materia educativa se ha rezagado como hace muchísimos años no sucedía. Y aunque saques estas hojitas, lo cierto es que la gente en sus casas lo ve, lo percibe. Cuando antes te alcanzaba para algo, hoy ya te alcanza para muchísimo menos. Es cierto. Tres cosas rápidas. Primera, Andrés Manuel mantuvo y acrecentó el sistema neoliberal. La transferencia de recursos que nosotros apoyamos como programas sociales es un postulado del neoliberalismo, de Milton Friedman. No se puede uno hacer para un lado en eso. Pero lo que ocasiona que se haga más tenso el tema es que retiró la parte social del Estado mexicano. Por eso quebró el Seguro Social, quebró el ISSSTE. La tercera, Morena no varió las diferencias regionales y el ejemplo más claro es Chiapas. Creció Nuevo León, Coahuila, Jalisco por otras lógicas, pero Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo se mantienen en un grave atraso por culpa de Morena. El tema ahora, Pedro, va a ser cómo construimos de aquí en adelante un México más equitativo, con más derechos. No quedarnos en lo que ha ocurrido, sino ver cómo, por ejemplo, como lo propusimos desde la campaña presidencial, aumentamos el salario mínimo a 10,000 pesos para todas y todos los mexicanos, cómo aprobamos la jornada laboral digna que Morena sigue sin querer discutir en la Cámara de las y los diputados. Seguimos aprobando más vacaciones para las y los mexicanos porque solo así vamos a construir, Pedro, un México de iguales para todas y todos. Gracias, Juan. Gracias, Rubén. Gracias, Luisa, querido Arturo. Pedro. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Pausa, volver.